El Ente Máximo de la Salud estima que las actividades realizadas en todo el mundo para combatir la tuberculosis han salvado la vida a 83 millones de personas desde el año 2000. En un panorama general, esta es una enfermedad prevenible y curable. El tratamiento estándar para la tuberculosis activa dura 6 meses y requiere tomar antibióticos combinados. Completar todo el ciclo y bajo supervisión médica es vital para evitar recaídas o que las bacterias se vuelvan fármacos resistentes. El tratamiento precoz puede ayudar a detener su propagación y aumentar la probabilidad de recuperación. Existen pruebas de descarte. Si se encuentra en una situación de mayor riesgo, por ejemplo, si está infectado por el VIH o en contacto con personas con tuberculosis. En caso de tener un tratamiento profiláctico, este puede impedir que la infección evolucione a una enfermedad. Si se lo recetan, es crucial completar todo el esquema para evitar mayores complicaciones. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos hablando sobre la tuberculosis, saludando a toda la audiencia. Kate Guileas coloca buen programa y, bueno, una señalización de aprobación con nuestra especialista, por supuesto. La profesora María Eugenia Landaeta nos sigue acompañando, médico infectólogo, y entendemos más sobre esta enfermedad, por supuesto. Doctora, vamos a ver, entonces nos decía sobre las principales manifestaciones, sobre esos síntomas y sobre los estudios que se realizan, ¿no? Entonces vamos a ver también el abordaje y cómo tratar a estos lugares en donde pueden haber esta gran cantidad de personas aglomeradas. Fíjate, es muy importante la sospecha de la enfermedad. Muchas veces nosotros los infectólogos recibimos personas que han sido diagnosticadas con neumonías en varias veces en el tiempo, se les dan antibióticos, mejoran un rato, vuelven a recaer y resulta que no era ninguna neumonía, sino que era una tuberculosis. A veces no se sospecha la enfermedad porque, por ejemplo, no se trata de una persona con unos factores de riesgo muy visibles, pero, por ejemplo, si es una persona de edad avanzada que en su infancia tuvo alguna abuela o madrina o cuidadora que tuvo manifestaciones, en el momento en que las personas llegan a cierta edad y empieza a disminuir o a envejecer la inmunidad, también comienzan a tener ese tipo de problemas. Es muy importante sospechar la enfermedad. Es muy importante que si usted ve que una persona tiene fiebre y usted le da, qué sé yo, de algún antibiótico o algún antipirético y la persona no mejora, que la fiebre dura más de 2 semanas, que la persona tose por más de 2 semanas, empieza a perder peso, es muy importante el diagnóstico presuntivo de la tuberculosis. Es decir, si uno no sospecha de la enfermedad, no solicita las pruebas específicas y nunca se hace el diagnóstico. Entonces, a veces nos llegan los pacientes con una enfermedad bastante avanzada y mientras más avanzada esté la enfermedad, es más difícil el manejo. ¿Cuál es lo ideal, digamos? Una persona empieza a toser, empieza a tener fiebre, le diagnostican algo, le ponen un tratamiento y la persona no mejora, inmediatamente debe sospecharse de la tuberculosis. Idealmente nosotros debemos preguntarle al paciente los factores predisponentes que potencialmente puede tener. Y sobre todo en estos días que vamos a tener muchas personas en hacinamiento, que están en refugios, etcétera, es muy importante hacer vigilancia epidemiológica de la tuberculosis. Si nosotros empezamos a ver personas tosiendo, personas perdiendo peso o personas con fiebre, es muy importante hacer ese despistaje. El despistaje es sencillo. Si la persona está tosiendo y bota flema, esa flema se puede estudiar. Hay sitios donde estudiarla, en el Hospital Universitario, en el Instituto Nacional de Higiene, en el Instituto de Biomedicina cerca del Hospital Vargas, en el Algodonal. Hay sitios donde se hace y por supuesto en los laboratorios también privados se hacen las pruebas de tuberculosis que no son tan complicadas. En el momento que se hace el diagnóstico es muy importante notificar el caso y ese caso, después que se notifica a Sanidad, el tratamiento es gratuito y es supervisado por 6 meses. Si la persona comienza a mejorar, lo que se hace es que se le va monitoreando en el tiempo. En el momento que ya tú comienzas a darle el tratamiento a la persona, deja de contagiar a otros y eso es muy bueno porque también disminuyes la transmisión y cortas como el brote de enfermedad. Entonces es muy importante que se sospeche de la enfermedad y no se deje avanzar tanto. En el momento que la enfermedad ya está muy avanzada,
puede diseminarse, puede producir manifestaciones a largo plazo de meningitis, de derrames pleurales, derrames pericárdicos. O sea, los pacientes verdaderamente pueden fallecer por esta razón si son diagnosticados muy tardíamente. Claro. Y por supuesto, las pruebas de VIH son muy importantes, porque la prueba de VIH hace que tú comiences el tratamiento de VIH al mismo tiempo o un poquito después del tratamiento antituberculoso y controlas ambas infecciones a la vez. Claro, no necesariamente un paciente con tuberculosis va a ser un paciente VIH positivo. No necesariamente, pero sí se relaciona, digamos, por la depresión del sistema. Exactamente, por la depresión del sistema inmune. Muy bien. Por acá, Carlos Augusto nos dice que cuál es el origen de la tuberculosis, que aún, con todos los avances de la ciencia, parece una enfermedad que no se erradica. Fíjate, en la época cuando existía buena vigilancia epidemiológica en el país, hubo un momento prácticamente era difícil diagnosticar una enfermedad. En un momento determinado, al principio del siglo XX, había inclusive hospitales antituberculosos. Después de eso, los hospitales antituberculosos quedaron desiertos porque ya no había casos de tuberculosis porque la prevención es muy efectiva. Pero al tú abandonar la prevención, vuelven a aparecer los casos. También, por supuesto, en esa época no había infección por VIH. Hoy en día tenemos mucha infección por VIH y en nuestro país no está controlada la infección por VIH como está en otros países que ya se controlan rápidamente. Las personas de riesgo se hacen pruebas con frecuencia, se detectan los casos precozmente y ya no hay esa relación tan importante. Pero en nuestro país sí, porque en nuestro país no se hacen pruebas de VIH, sino cuando ya las personas están en enfermedad avanzada. Entonces, yo creo que se puede volver a controlar la enfermedad, a lo mejor nunca se va a poder erradicar completamente, pero sí se va a poder controlar a un nivel como estábamos antes, donde era raro, digamos, ver un paciente con tuberculosis. Con respecto a las inmunizaciones, tuberculosis. Fíjate, tuberculosis tiene una vacuna que se llama BCG, Bacilo Calmette-Guerin, que es una vacuna que se pone en los niños recién nacidos. Esa vacuna se pone en los niños recién nacidos porque los niños son más susceptibles a que la tuberculosis sea diseminada y sea muy grave y les produzca meningitis y encefalitis y puedan fallecer muy pequeños. Esa vacuna no dura para toda la vida, dura 10, 15 años, pero después, si ya tú tienes vacunado una cantidad de la población que siempre se dice que debe ser de 95%, los adultos no van a tener el riesgo de la enfermedad. Entonces, lo importante es que los niños se pongan la BCG, les evita la enfermedad grave y los mantiene, digamos, protegidos hasta que ya comienzan en una etapa más avanzada, digamos, adultez, ya tienen otro tipo de inmunidad mucho más robusta y ya no tienen esa predisposición para la enfermedad. Vámonos a una nueva pausa. Al regreso vamos a ver si podemos hacer alguna acción más allá de evitar los hacinamientos y lugares concentrados o con una higiene inadecuada con respecto a la tuberculosis. Vamos a ver qué otras acciones podemos realizar como sociedad para la prevención. La doctora María Eugenia Landaeta nos sigue acompañando, así que no se aparte de la programación. Nuestras cuentas están activas, @salud_gb, @DanielaJSalas.